Saludos, esto es Liderando el Camino con Jesús y estamos aquí nuevamente compartiendo cortos videos para mejorar su relación con Jesucristo. Hoy vamos a estar discutiendo la doctrina de Cristo, Cristología. Es muy importante saber esta doctrina porque es el fundamento de nuestra fe, es la verdad del cristianismo. Y tenemos que entenderla para poder entender el poder de la resurrección y del Jesucristo resucitado. Por lo que les pido que presten mucha atención y que compartan este video. También denle like y dejen sus comentarios. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bueno, estamos hoy considerando la doctrina de Jesucristo. Y estamos considerando esta doctrina porque se me han acercado varias personas y me han hecho hasta llamadas preguntando acerca del Jesús resucitado y por qué tanto enfoquen en Jesucristo y no en el Padre. Hacen estas preguntas porque en realidad no tienen un entendimiento claro de la doctrina de Cristo. De quién es Cristo en realidad, de quién es Jesús. Por lo que estamos hoy discutiendo y considerando quién es Cristo en realidad para que tú puedas entender esta doctrina y puedas atesorarla en tu corazón y madurar espiritualmente. La realidad es que actualmente un 75% de cristianos genuinos que está en la iglesia y que asisten con frecuencia a la iglesia y que llevan años asistiendo, todavía desconocen o no tienen un entendimiento claro de quién es Dios, de quién es Jesús y de quién es el Espíritu Santo. Es decir, no conocen la doctrina de la Trinidad, no conocen la doctrina de la encarnación de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, y no conocen muy bien la singularidad y la unidad que hay entre Cristo, Dios y el Espíritu Santo. Es una unidad simple que debemos de entender para poder atesorar más el poder de la resurrección de Jesucristo. La verdad es que el mensaje céntrico de la palabra de Dios es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo lo vemos desde Génesis 1:1 hasta el último versículo, el último capítulo de Apocalipsis. Sabemos y tenemos que entender que el único camino hacia el Padre es a través de Jesucristo. Entendemos que la salvación se obtiene solamente y exclusivamente teniendo fe en Jesucristo, en el Jesús resucitado, en el cual derramó su sangre para justificación de pecado. Sabemos y tenemos que entender que la fe de aquellas personas del Antiguo Testamento fue únicamente y exclusivamente en Jesús, en el Mesías, esperanzados en esa profecía de Génesis 3:15 de que iba a venir. Abraham y todos los demás, Moisés, todos pusieron su fe en Jesucristo. Al igual que en el Nuevo Testamento, todos cuando miramos ahora hacia atrás, ponemos nuestra fe también en Jesucristo, en ese Jesucristo resucitado que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, para poder tener salvación. Cuando se merma
la persona de Jesucristo, cuando se merma la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, tenemos que entender que ya es una doctrina errónea, es una herejía lo que se está enseñando, aunque se hable mucho de Él o se vayan al otro extremo y hablen exclusivamente del Padre. El texto clave que quiero estar considerando para poder expresar esta enseñanza y para que ustedes puedan entender el mensaje claramente es Juan 1:1, el cual es un paralelo también con Génesis 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo principio que encontramos en Génesis 1:1 es el mismo principio que Juan aquí está declarando y enseñándonos a cada uno de nosotros. Aquí prácticamente lo que está afirmando es la eternidad del Verbo, de Cristo. El Verbo es Cristo, el Hijo eterno. Él es y ha existido desde el principio. Aquí nos enseña la eternidad que tiene el Verbo en la creación. El Verbo, Cristo, ya existía cuando lo que se está creando no existía. Él existía desde antes de la creación, desde antes que existiera todo. Así que vamos a analizar este pasaje más profundo. La primera parte, la cual dice: en el principio era el Verbo. Aquí estamos hablando de Jesucristo. El Verbo nos está enseñando que tiene una preexistencia desde antes que existiera la creación. Es muy importante entender las diferentes palabras y los diferentes tiempos cuando hablamos de gramática. Aquí en el principio era el verbo, la palabra era es un tiempo imperfecto que expresa existencia continua. Otra manera a lo mejor de decirlo, esta parte de este texto es que en el principio era continua la existencia del verbo. Lo que nos está enseñando aquí, esta primera parte, es que tenía una preexistencia, ya existía desde antes de la creación de todas las cosas. En la segunda parte nos dice y nos declara que el verbo era con Dios. Con Dios. Con es una preposición que es dinámica, activa, es una íntima comunión con Dios. Él está con Dios. Cristo ya existía desde el principio. Cristo está con Dios. Coexistencia desde la eternidad. Es una personalidad distinta porque dice: y el Verbo, Jesucristo, era con Dios. Eso quiere decir que está estableciendo una personalidad distinta. Otra persona, pero el mismo Dios. Es un solo Dios. Tenemos que entender eso. Pero ahí está estableciendo una coexistencia. Procede del Padre, está con el Padre. No está al lado, no está al frente, ni está atrás de Él, sino que coexiste con Él completamente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso lo llamamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Todos son el mismo Dios. Nos habla también en la tercera parte de este versículo su inherente divinidad. Nos dice que el Verbo, el Cristo eterno, el que vino a ser encarnado en la persona de Jesús, dice que era Dios. Aquí dice, el Verbo era Dios. No, nos habla de su singularidad como Dios
único, un solo Dios en tres personas. El Verbo era Dios. Aquí está hablando que Cristo es Dios también. Cuando nosotros hablamos de Cristo, lo mismo que decimos de Cristo, lo decimos del Padre. En Juan 8:58, aquí hay una declaración muy importante de Jesucristo. Aunque Abraham había vivido y había existido 2000 años antes que Jesús naciera, Jesús declara aquí que antes que Abraham fuese, antes que Abraham existiera, que naciera en esta esfera humana, dice aquí, yo soy. Y es la misma palabra que utiliza Jehová Dios en Éxodo 3:14, cuando le está hablando a Moisés y le dice cuál es tu nombre, cuando vaya allá a Israel y les diga que tú te apareciste, le dice el gran yo soy, yo soy. Aquí lo que está declarando Jesús cuando dice que yo soy es su deidad y su singularidad con Jehová, con Dios. Es un solo Dios. Jesús también es el Dios eterno, es el Cristo eterno que existe en la eternidad. Es humano, pero a la misma vez es eterno. Juan 1:18 también nos dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo, el Verbo, Jesucristo, en otras palabras, que está en el seno del Padre, que coexiste con Él, es otra persona, pero es el mismo Dios. Dios coexiste con Él, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que Jesús le puede dar a conocer y que ha preexistido si no fuera Dios? Por eso es que Cristo, el Jesús resucitado, es Dios también. Aquí también nos habla de la eternidad de Cristo. ¿Por qué? Porque le ha dado a conocer, ¿verdad? Porque se encontraba en el seno del Padre. Él ya existía junto con el Padre. En Colosenses también 1:17 podemos encontrar otra declaración de Pablo que nos dice, Él es antes de todas las cosas y todas en Él subsisten. Está expresando nuevamente eternidad y preexistencia de Cristo. La encarnación de Cristo no quiere decir que Cristo fue quitado del cielo o fue quitado del universo donde quiera que Él se encontraba en ese momento. Y entonces pues fue traído acá y fue puesto en la persona humana de Jesús. El Verbo no fue nunca separado de Dios. Cristo nunca fue separado de Dios. Al pensar que el Verbo está limitado a realizar una acción a la vez, lo que estamos haciendo es limitando el poder y toda la actividad de Dios como Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. De hecho, el Verbo, Cristo, ese Verbo que está hablando Primera de Juan, que es Cristo Jesús resucitado, ¿verdad? Simplemente podemos entender que Él es capaz de realizar toda la actividad de Dios. La encarnación simplemente nos enseña que Dios despliega toda su actividad infinita, sin límite, y añade otro carácter de revelarse haciéndose hombre en nuestra esfera humana. Juan 1:14 nos presenta aquí que Cristo, Jesús, como
el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, el Cristo eterno fue hecho carne, Dios encarnado. Por eso es que dice, grande es el misterio de la piedad. Dios mismo se hizo carne, Dios es quien se hizo carne, ¿verdad? Fue encarnado. Y luego dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nuevamente, aquí podemos ver la preexistencia, la coexistencia, la unidad, la singularidad, la simplicidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay 5 verdades que quiero dejarlos a ustedes para que ustedes entiendan por qué estamos hablando de Jesucristo resucitado. ¿Por qué debemos de acordarnos de Él diariamente? ¿Y por qué es tan importante nuestra fe cristiana? Primeramente, por lo que cuando hablamos del Padre, lo decimos también del Hijo. Todo lo que hablamos del Hijo, lo decimos del Padre. Es lo mismo, es un solo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Cuando declaramos a Jesucristo resucitado, estamos también declarando a Dios como Padre, a Dios como Espíritu Santo. Es un solo Dios. La segunda verdad, la Biblia nos muestra con evidencia contundente, irrefutable, que a Jesucristo como Dios mismo. Él mismo se declara, yo y el Padre uno somos. Él mismo se declara, el Jesús que vino aquí a morar en la persona humana, él mismo se declara Dios. Por eso mismo es que cuando seguimos leyendo en Juan 1:14, dice que los fariseos y los sacerdotes querían apedrearlo porque entendieron claramente que Jesús se estaba declarando Dios, Jehová, y entonces eso era una blasfemia y lo querían matar porque entendieron la verdad que Jesús estaba declarando. Tercer punto, tercera verdad, Cristo estaba en el comienzo de la creación igual al Padre. Tenemos que entender esa verdad. Cuarta verdad, Cristo es igual al Padre en todo porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Cristo es igual al Padre. Cuando hablamos de Él, hablamos del Padre. Es el mismo Dios. Y última verdad, número 5, Cristo llega a ser humano por acto voluntario, por amor, para dar su vida por nosotros, porque Él puso su vida en sustitución a nosotros. Así que analice esas 5 verdades, medítela, atesórela en su corazón y podrá entonces usted entender la doctrina de Cristo de una manera mucho más profunda. Estamos aquí entrando a profundidades. Así que usted va a necesitar ayuda del Espíritu Santo para poder entender esta verdad absoluta. Y por eso es que el enemigo quiere mermar el poder de Jesucristo. Porque si lo hace, entonces sabemos que Él es el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay salvación si no se habla de Jesucristo, si no es a través de Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios, del mismo Dios también. Así que, mis amados amigos, oyentes, Cristo es el mensaje céntrico de toda la Biblia. Y eso es lo que pudimos analizar y enseñar en el día de hoy. Espero que este mensaje les ayude mucho a amar más a Jesucristo, a entender y a apreciar el acto que Él hizo por nosotros, en el cual Él se humilla y se despoja de su divinidad.
viene aquí a estar con nosotros en la figura de Jesús y muere y resucita al tercer día, asciende al cielo en victoria de la muerte y del pecado. Y ese poder que Dios utiliza para levantarlo es el poder que tenemos todos a través del Espíritu Santo para combatir cualquier tipo de tentación hacia el pecado, cualquier tipo de prueba, y vamos a vivir eternamente con Él. Esa es la promesa de salvación. Que Dios los bendiga y que espero que le haya gustado el mensaje. Compártalo, denle like y deje sus comentarios. Así podemos seguir creando nuevos videos para aclarar dudas. O me pueden seguir llamando para preguntar acerca de por qué se está predicando esto o